En 1988, yo era un chaval de primera, recién salido de la academia y destinado a la policía de la nación navajo. Pensaba que lo había visto todo, pero nada podría haberme preparado para lo que ocurrió en los cañones de Sige. Llámame Wakapi. No es mi verdadero nombre, pero con la clase de cosas que he visto, aprendes a mantener ocultas ciertas partes de ti. Ahora, el cañón Sigi no es un lugar para los débiles de corazón. Es un laberinto de roca roja y enebro retorcido. El tipo de lugar donde las viejas historias se aferran a las sombras, historias sobre cambiapieles y otras cosas que es mejor no decir. La mayoría de las veces las descarté como cuentos chinos, reliquias de un tiempo pasado. Resulta que la realidad tenía una manera de morder de nuevo. Empezó con la desaparición de ganado. Un ranchero llamado Silas Biguet informó que un par de sus novillos desaparecieron en la noche justo al lado de su propiedad en el borde de las tierras del cañón. Encontraron la cerca cortada, ni rastro de sangre o lucha. Ahora, el robo de ganado no es exactamente infrecuente, pero algo en esto se sentía mal. Le pregunté a Silas, un viejo navajo curtido con ojos que habían visto un par de cosas. Nos sentamos en su porche, tomando un café amargo mientras me explicaba que no era su primera pérdida. En los últimos meses había encontrado cadáveres esparcidos por los cañones, no descuartizados, sino desangrados, como si les hubieran chupado toda la vida. Algo no está bien, Silas había dicho, su voz baja. Hay algo ahí fuera. Wikipi. Esa noche, con un nudo de inquietud en las tripas, me dirigí a los cañones. El sol se hundía en el horizonte, pintando las paredes rocosas de tonos anaranjados y sanguinolentos. Las sombras rojas se alargaban y se me erizaba el vello de la nuca, como si me observaran ojos invisibles. Seguí las viejas vías pecuarias con la linterna atravesando la penumbra. El aire estaba cargado de olor a salvia y algo más, almizclado, animal. Mantuve la mano en la pistola reglamentaria, más por los nervios que por la esperanza real de necesitarla. Entonces lo oí, un crujido, como de algo grande moviéndose entre los matorrales. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome con fuerza. El haz de mi linterna rebotó salvajemente entre las rocas, pero capté un destello de movimiento justo fuera de su alcance. Desapareció tan rápido como apareció. Avancé con cautela, escudriñando la oscuridad. Había una grieta en la roca, una especie de alcoba oculta. A medida que me acercaba, el hedor me golpeó con toda su fuerza. Carne podrida y algo más fétido. Un olor que me produjo un escalofrío de pura repulsión. Mi linterna recorrió la alcoba y casi ahogo un grito. Allí, amontonados en un grotesco montón, estaban los restos del ganado Silas. Sus cuerpos estaban arrugados, desecados, como si les hubieran extraído hasta el último gramo de líquido. Pero eso no era lo peor. Uno de los cadáveres se movía, se retorcía, tenía espasmos, como si algo vivo luchara dentro de la cáscara vacía de piel. Fue entonces cuando lo vi. Salió de debajo de la pila de ganado muerto, una criatura tan alta como un hombre, pero enjuta y esquelética. Su piel era tensa y pálida, estirada sobre un armazón imposiblemente delgado. Tenía la cabeza encorvada, y cuando se volvió hacia mí, vi sus ojos, unos pozos vacíos que brillaban con una enfermiza luz amarilla. La criatura emitió un siseo, un sonido que se me metió bajo la piel. Su boca se abrió de par en par, anormalmente ancha, mostrando hileras de dientes como agujas. Hasta el día de hoy, juro que la maldita cosa casi me sonrió. El pánico se apoderó de mí, anulando cualquier atisbo de entrenamiento. Busqué a tientas mi pistola y la desenfundé con manos temblorosas. Hice un disparo, más como un reflejo que como un intento de apuntar. La bala se estrelló contra el hombro de la criatura, que retrocedió con un chillido. Pero no cayó, ni siquiera pareció herida. Volvió a sisear, enseñando aquellos terribles dientes, y luego se abalanzó.
Disparé una y otra vez, y el estruendo de los disparos resonó por todo el cañón. No sé cuántos disparos dieron en el blanco, pero la cosa era implacable. Acortó distancias a una velocidad antinatural, con sus largos brazos esqueléticos tendidos hacia mí. Un terror ciego me impulsó. Solté el arma, me di la vuelta y eché a correr. Oí a la criatura gruñir detrás de mí, sus garras arañando la roca. Las paredes del cañón se desdibujaron mientras corría, con la respiración entrecortada. Más adelante, vi una grieta en las rocas, una estrecha hendidura que salía del nicho. Sin pensarlo, me metí por ella, raspándome las rodillas y los codos con la piedra áspera. La cosa era demasiado grande para seguirla, y la oí chillar de frustración detrás de mí. Seguí corriendo a través del cañón en medio de la luz mortecina. Finalmente, salí al sendero principal, con el pecho agitado. Me arriesgué a mirar hacia atrás, esperando que la criatura emergiera de las sombras, pero no había nada, solo el viento silbando entre las rocas. Volví a mi coche, con las manos tan temblorosas que apenas podía meter las llaves en el contacto. Pedí refuerzos por radio, con la voz entrecortada al informar de lo que me había encontrado. Por supuesto, los otros agentes pensaron que estaba loco. Me topé con una de esas jaurías de perros salvajes, dijeron, o con algún yonki fuera de sí. Nadie creyó una palabra sobre la cosa. Lo había visto. Nunca encontraron ningún rastro de la criatura allá en Tsigue. No es que buscaran mucho. Y nunca lo volví a ver, aunque algunas noches sueño con esos ojos vacíos y brillantes. Silas Bigai desapareció un mes después. Nunca encontré rastro de él. Me descartaron como un novato que se había asustado en la oscuridad. Pero yo sabía lo que vi. Después de esa noche, me obsesioné. Pasé cada hora libre escarbando en viejos informes, recorriendo leyendas locales y cuentos populares. Lo encontré en el fondo de la biblioteca tribal, escondido en un viejo y polvoriento volumen de mitología navajo. La leyenda del caminante de la piel lo describía como un brujo malévolo capaz de transformarse en bestias monstruosas. Pero la historia parecía referirse sobre todo a maldiciones y mala suerte, no a la criatura sanguinaria que yo había encontrado. Sin embargo, era lo más parecido que tenía a una respuesta. Y si las leyendas eran ciertas a medias, los cambiapieles eran casi imposibles de matar. Las armas convencionales no lo detendrían, y ahora sabía que yo estaba allí. Confié en un viejo curandero de la reserva, un hombre llamado Hostin Yazi. Escuchó mi relato, con un rostro que reflejaba una mezcla de preocupación y sombría comprensión. Cuando terminé, dio una calada a un cigarrillo liado a mano antes de hablar. Hay formas antiguas de luchar contra estas cosas, dijo. Formas olvidadas por la mayoría. Explicó que los cambiapieles eran vulnerables a las armas recubiertas de ceniza blanca, a los rituales impregnados de antigua tradición. Era una pequeña posibilidad, pero era mejor que nada. Con la guía de Hostin Yazi, empecé a prepararme. El ritual de la ceniza me llevó días. Un trabajo meticuloso que me dejó exhausto, pero extrañamente resuelto. Modifiqué algunos cartuchos para mi revólver, recubriendo las balas a mano. Sabía que los métodos antiguos no eran seguros, pero volver a enfrentarme a aquella criatura con nada más que plomo me parecía un suicidio. La espera era lo peor. Seguía esperando que la criatura viniera a por mí, que me acechara en la oscuridad. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro del viento me ponía los nervios de punta. Apenas dormía, atormentada por pesadillas de esos ojos amarillos hambrientos. Entonces, una noche, llegó, pero no para mí, para Clara Bowlegs, una anciana que vivía sola en el límite de la reserva. Recibí la llamada en la radio de la policía, un posible ataque animal, pero yo sabía lo que me encontraría allí. Cuando llegué a casa de Clara, el hedor de la muerte flotaba en el aire. Su pequeña cabaña estaba destrozada, la puerta arrancada de las bisagras. Un rastro de sangre se adentraba en los matorrales circundantes.
Lo seguí con la linterna abriéndose paso en la oscuridad. Tenía el corazón en un puño. Encontré a Clara en un claro, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba destrozado, desgarrado, apenas reconocible. No había huellas de animales, solo las de algo demasiado grande, demasiado humano para ser natural. Y cerca, acechando en las sombras, justo fuera del alcance de mi luz, vi a la criatura, todavía imposiblemente delgada, con sus ojos enfermizos fijos en mí, con una inteligencia escalofriante. Me invadió la rabia, una ardiente necesidad de vengar a Clara, de acabar con esta pesadilla de una vez por todas. Afiné la puntería y disparé. La criatura chilló, un sonido estremecedor que partió la noche cuando la bala blanca cubierta de ceniza le atravesó la carne. Se tambaleó, siseando de dolor, y luego se dio la vuelta y huyó hacia las sombras. Lo perseguí, recargando con manos frenéticas. Podía oírlo más adelante, atravesando la maleza a una velocidad sorprendente para algo tan demacrado. Cada disparo atravesaba la oscuridad, y cada vez la criatura gritaba de dolor. No estaba seguro de cuántos disparos serían necesarios para abatirla, pero no iba a detenerme. El sendero me llevó de vuelta a un cañón aislado, un cañón demasiado familiar. Era el mismo lugar donde me encontré por primera vez con la bestia, la misma alcoba llena de cadáveres de ganado disecados. Hubo un parpadeo de movimiento en el interior, y apreté los dientes, empujando a través del hedor de la descomposición a seguir. Lo que vi en aquel escondrijo me heló la sangre. Allí, agazapada entre los huesos y las sombras, estaba la criatura de la que se había desprendido. Su grotesca forma esquelética, transformándose en algo vagamente humano, pero totalmente erróneo. Era Silas Beach, el ranchero desaparecido, o lo que quedaba de él. Tenía la piel cetrina, estirada sobre huesos salientes, a juego con la forma monstruosa que cazaban sus ojos. Esas terribles fosas brillantes fijas en mí, con una mezcla de agonía y odio. ¿Por qué? Carraspeó, la voz apenas más que un estertor. No pude hablar. La revelación me golpeó como un puñetazo. ¿La criatura había infectado a Silas? ¿Lo había poseído? ¿O esta era la verdadera forma del cambiapieles desde el principio? Silas. El cambiapieles se abalanzó. Disparé una y otra vez hasta que el arma se vació. Silas se desplomó en el suelo, acribillado a balazos, y la luz de sus ojos se desvaneció mientras exhalaba su último y tembloroso aliento. Su forma se disolvió, fundiéndose en un charco de viscoso líquido negro que se filtró en la tierra bajo él. Las secuelas fueron un caos de preguntas sin respuesta y horror persistente. La historia oficial era el ataque de un animal rabioso, una tapadera diseñada para mantener a raya el pánico. La muerte de Clara fue una tragedia, Silas simplemente otro caso de personas desaparecidas en la inmensidad de la nación navajo. Pero la verdad era mía. Dejé la policía poco después. No podía soportar más las mentiras, las medias verdades. Empecé a trabajar en un rancho en una zona remota de la reserva, donde las noches son largas y las viejas historias parecen demasiado reales. A veces, cuando el viento susurra a través de los cañones, me parece oír un silbido en la brisa y un escalofrío me recorre la espalda, porque ahí fuera, en la inmensidad del desierto, bajo cielos más viejos que el tiempo, algunas leyendas se niegan a morir. Corría el año 1978. Yo era un estudiante de instituto que vivía en la reserva de Pine Ridge, en Dakota del Sur, y trabajaba en verano en el servicio forestal de la tribu. Me llamaban Jake Altz pequeño. Aunque algunos de mis amigos de la escuela que no eran Lakotas intentaron acortarlo a Jakey, les miraron mal por las molestias. Un sofocante fin de semana de julio, mi supervisor me pidió a mí y a un par de otros chicos mayores, todos Lakota, que limpiáramos unos matorrales cerca de una remota franja de terreno que bordeaba el Parque Nacional de Badlands. Cargamos una vieja camioneta con motosierras y hachas y salimos,
con el aire seco brillando sobre la pradera tostada por el sol. Nos pusimos manos a la obra. El zumbido de las sierras y el golpe rítmico de las hachas llenaron el silencio matutino. Fue entonces cuando lo vi, un destello de movimiento por el rabillo del ojo. Algo grande y oscuro se escabullía más allá de los árboles. Se movía antinaturalmente cerca del suelo, su forma cambiante e indistinta en la bruma del calor. Los otros chicos seguían concentrados en su trabajo, ajenos a todo. Una punzada de inquietud me recorrió la nuca. Ahora que miraba, podía ver huellas en el polvo cerca de la línea de árboles, huellas demasiado grandes para cualquier perro o coyote. Dije, bajando el hacha. ¿Habéis visto algo moverse por allí? Los otros dos, Ben y Pete, miraron hacia allí. ¿Dónde lo habéis visto?, preguntó Ben. Señalé, pero las huellas eran lo único visible. Supongo que no era nada. La voz se entrecortó. Podía sentir que nos observaba. Podía sentir el mal acechando en las sombras. Volvimos al trabajo, pero no podía deshacerme de la sensación de ser observado. Cada crujido de ramas al viento me hacía saltar. «Estás paranoico, chico de ciudad», bromeó Pete, dándome una palmada en la espalda. Quizá tuviera razón. Aún así, no podía relajarme. Hacia la hora de comer, Ben soltó una maldición sobresaltado. ¿Pero qué? Estaba señalando uno de los neumáticos de la camioneta. Estaba rajada, la goma colgando en tiras irregulares. ¿Un sabotaje? ¿Un ataque de oso? De cualquier manera, estábamos varados. «Bueno, diablos», dijo Pete, examinando los daños. «Supongo que iremos andando». «Qué bien». Una larga caminata de vuelta al cuartel general bajo el sol abrasador y en presencia de lo que fuera que acechara en las sombras. Era poco más de mediodía y el sol subía más alto en el cielo despejado. Nos pusimos en marcha, yo deliberadamente rezagado. No dejaba de mirar por encima del hombro, esperando ver un par de ojos brillantes fijos en nosotros. Al cabo de un par de horas, encontramos los restos de un ciervo, medio comido, con los huesos limpios. Aquello me revolvió el estómago. Caminamos más rápido, el silencio solo roto por el crujido de nuestras botas sobre la tierra seca. Ben se detuvo bruscamente. «Mirad», señaló unas débiles huellas que bordeaban el sendero. Me quedé helada. Tenían forma humana, pero eran demasiado grandes. Quizás sea un guarda forestal. Pete sonaba desesperado. Mi abuelo me había contado historias hacía mucho tiempo. Historias de cosas ahí fuera que no eran del todo humanas. Cosas a las que temer. ¿Podría ser un cambiapieles? Me temblaban las manos. Pensé en mi abuelo, en su rostro curtido, en las advertencias que me había dado. «Tenemos que avisar a los demás en el cuartel general», dije con urgencia, «sobre el camión, y hay algo más aquí fuera». Ben y Pete intercambiaron una mirada de preocupación. «¿Crees que...?» se interrumpió Ben, sin querer pronunciar la palabra en voz alta. Asentí con la cabeza. «No estoy seguro. Pero más vale prevenir que curar, ¿no?» Seguimos adelante, con el miedo espoleándonos. El sol empezaba a ocultarse en el horizonte cuando vimos la reconfortante imagen de la sede del servicio forestal. Un puñado de nuestros compañeros estaban reunidos delante. Sentí una oleada de alivio. A medida que nos acercábamos, me di cuenta de que algo iba mal. Estaban todos armados, sus rostros sombríos. «¿Qué ocurre?», pregunté, sin aliento. Uno de ellos, un tal Tom, dio un paso adelante. Tenía los ojos inyectados en sangre. «Ha habido un accidente», dijo, con la voz tensa. «Pete, tu hermano, salió a arreglar una cerca esta mañana. Nunca regresó». Me invadió una oleada de náuseas. Pete soltó un grito ahogado. Las palabras que yo no podía decir salían de sus labios. «El cambiapieles». Tom me miró con los ojos muy abiertos. «Tú también lo viste». El resto de los hombres guardó silencio, con los ojos llenos de una escalofriante mezcla de miedo y resignación. «Saldremos con las primeras luces del día», dijo Tom.
ahora con una voz ribeteada de férrea determinación. A buscar a tu hermano, a encontrar eso, esa cosa. Esa noche no dormí. En lugar de eso, limpié mi viejo rifle de caza, con las manos firmes y frías, cada movimiento deliberado. A mi lado, Ben daba vueltas en la cama, atormentado por pesadillas. Su hermano, mi compañero de equipo. Puede que tengamos que enfrentarnos a lo que le mató. Al amanecer nos reunimos fuera Ben, Tom, yo y otros 4, todos endurecidos por la vida en la reserva, todos tocados ahora por un miedo primitivo. Llevábamos ropa gruesa y pesada, con la esperanza de que podría ofrecer alguna protección. Yo iba cargado con mi rifle y provisiones suficientes para varios días. Esta no sería una cacería rápida. Seguimos las huellas de las criaturas. Se dirigían directamente hacia Badlands, un paisaje duro y erosionado de acantilados y barrancos. Un escondite perfecto para algo que quería desaparecer. Las horas se convirtieron en un día entero de rastreo incesante. El sendero serpenteaba por barrancos secos y subía por laderas desmoronadas. Solo encontramos algún cadáver de conejo a medio comer. El sol pegaba fuerte, mi sudor se mezclaba con el polvo siempre presente. «Quizás se haya ido», susurró Ben, más con esperanza que con convicción. Sacudí la cabeza. El aire era pesado, el silencio antinatural. Fuera lo que fuese, sabía que veníamos y nos estaba esperando. Justo antes de la puesta de sol, las huellas desembocaron en un estrecho y sombrío desfiladero. Los demás dudaron, presintiendo el peligro. «Pete nunca salió de aquí», dijo Ben, con la voz baja y tensa. «Nosotros no tenemos por qué». Lo miré. Vi la pena y el terror en sus ojos. Podríamos volver, denunciar una desaparición, dejar que la policía se encargara. Pero en el fondo, todos sabíamos que no encontrarían más que preguntas, igual que con los otros desaparecidos en esta zona a lo largo de los años. Esto era cosa nuestra. Entraremos juntos. Y vamos armados. Nos adentramos en el desfiladero, con los rifles en alto, las sombras apretadas, el silencio solo roto por el ruido de nuestra respiración. Escudriñé las paredes rocosas, esperando una emboscada en cualquier momento. Las huellas desaparecieron a mitad del desfiladero y luego se oyó un ruido como de rocas cayendo. Nos quedamos inmóviles y giramos hacia el ruido. Por encima de nosotros, en el borde del desfiladero, había una figura alta, encorvada, con los rasgos ocultos en el crepúsculo. «Pete», gritó Ben con desesperada esperanza. La figura se volvió. No, Pete no. Era algo antinatural. Su piel estaba tensa contra sus huesos. Su rostro se retorcía en una horrible parodia de humano, pero sus ojos ardían con una inteligencia fría y malévola que me heló la sangre. Naga. Jadeé. Las historias de mis abuelos. El nombre surgió como una pesadilla medio olvidada. Un devorador de espíritus. Un devorador de almas. Los demás intercambiaron miradas aterrorizadas. Una cosa era oír las viejas historias y otra enfrentarse a la monstruosa realidad. La criatura lanzó un chillido desgarrador, un sonido que resonó en el desfiladero y pareció desgarrar mi cordura. Se agazapó, preparándose para saltar. Entonces un destello de pelaje, una raya marrón, se lanzó sobre la naga desde arriba. Un puma. Clavó sus dientes en el hombro de la naga. La naga aulló, agitándose. Intentó agarrar al gato, pero el puma fue demasiado rápido y se escabulló de su alcance. No dudamos, disparamos. El desfiladero estalló en disparos. La naga volvió a gritar, no de triunfo, sino de dolor y rabia. Se tambaleó, se dio la vuelta y huyó, trepando por la pared del cañón con una agilidad antinatural. El puma, herido pero vivo, se puso a salvo. Observó. La naga que huía soltó un gruñido grave y desapareció. «Nos ha salvado», susurré, con la incredulidad a flor de piel. Tom negó con la cabeza. No, estaba protegiendo su territorio. El silencio se apoderó del desfiladero.
Por fin salimos de las sombras cada vez más profundas. Pensé en el cuerpo destrozado de Pete, en los otros desaparecidos, y supe que esto no tendría un final feliz. Aún así, habíamos hecho algo. No nos habíamos dado la vuelta. No nos habían devorado. De vuelta en el cuartel general, hicimos un informe. Persona desaparecida. Posible ataque de animal salvaje. Nadie creería la verdad. Y tal vez eso fue lo mejor. Algunas verdades están destinadas a las sombras. En los años siguientes, fui a la universidad. Conseguí un trabajo fuera de la reserva. Pero algo cambió en mí aquel día. Ahora, cuando miro en la oscuridad, veo los ojos ardientes de los nagas. Huelo el hedor de la muerte. Siento el eco de aquel grito escalofriante. Las viejas historias, las cosas que caminan en las sombras, no son solo cuentos para asustar a los niños. Hay criaturas que acechan en los límites de nuestro mundo, y a veces cruzan la línea. Tal vez Pete está ahí fuera en las Badlands, su alma perdida por el devorador de espíritus. Tal vez Ben tenga razón, y es mejor no saberlo, no ver demasiado profundo en la oscuridad. Tal vez, pero mantendré mi rifle cargado y mis ojos bien abiertos, por si acaso. Porque la pelea en ese desolado desfiladero no fue el final. Tengo la terrible sensación de que solo fue el principio. En 1982, yo trabajaba como guarda forestal en el Parque Nacional de Yellowstone. Names Luca creció en una reserva en Montana. Me encantaban las actividades al aire libre, y Yellowstone me parecía un primo grande y salvaje de los bosques de mi tierra. Mi trabajo consistía sobre todo en patrullar las zonas rurales, asegurarme de que la gente no se metiera con los géiseres y vigilar el riesgo de incendios. Casi todo tranquilo, excepto aquel verano. Comenzó con informes de personas desaparecidas, un par de excursionistas, una pareja de ancianos observadores de aves, desaparecieron sin dejar rastro, sin cuerpos, sin equipo. Nada que indicara un ataque animal o un giro equivocado en uno de los muchos lugares peligrosos del parque. Simplemente desaparecieron. Los equipos de búsqueda se desplegaron, pero era como si el enorme parque se hubiera tragado a esas personas. Pocas semanas después, otro informe. Esta vez un pescador solitario desaparecido de su lugar favorito, cerca del río Yellowstone. La misma historia, sin pistas, y esa sensación de maldad se cernía sobre todo el parque. Empecé a oír murmullos entre los otros guardabosques, viejos rumores de los que la gente de por aquí no hablaba mucho. Historias sobre cosas que acechaban en las profundidades del bosque, espíritus o criaturas ligadas a esta tierra. Siempre las descarté como cuentos chinos, parte de la mitología de vivir en un lugar como Yellowstone. Pero después de aquellas desapariciones, la duda empezó a asaltarme. Una noche, mientras patrullaba cerca de los límites del parque, me topé con algo que me estremeció. Medio oculto entre la maleza había un campamento, un amasijo de enseres abandonados apresuradamente, la mochila rota, el saco de dormir desgarrado y en el centro de todo, un charco de sangre seca. No había señales de quién había estado allí, ni cadáver. Pedí refuerzos por radio, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Enviaron un equipo más grande. Rangers, fuerzas del orden, todo el equipo. Invadieron la zona, pero no encontraron casi nada. Era como si alguien hubiera arrancado a esos campistas de la existencia. Entonces lo vi. Solo un destello con el rabillo del ojo, una figura alta y oscura moviéndose en el borde de la zona de búsqueda. Demasiado rápido para ser humano, se fundió de nuevo entre los árboles antes de que pudiera enfocar. ¿Lo has visto? Ladré a la radio, con voz apenas por encima de un susurro. La estática crepitó como respuesta. Negativo. ¿Qué estás viendo, Luca? Antes de que pudiera responder, un grito resonó en el bosque. El grito de un guardabosques se cortó tan bruscamente como había empezado. Eché a correr, siguiendo el sonido por instinto. La respiración se me entrecortaba en la garganta. El suelo del bosque se desdibujaba bajo mis botas. Cuando irrumpí en el claro,
vi a Harris, uno de los jóvenes guardabosques, tendido en el suelo en un montón arrugado, y sobre él estaba la criatura. Nunca la olvidaré. Alta y delgada, casi esquelética, con la piel tan estirada sobre los huesos que parecía translúcida. Sus ojos eran enormes y brillaban en la penumbra. Tenía la mandíbula abierta como una serpiente que se desencaja para tragarse a su presa. Chilló con un sonido agudo y desgarrador que me erizó el vello de la nuca. Otro guardabosques disparaba a ciegas contra la cosa, pero la bala parecía atravesarla. Yo tenía mi propio rifle, pero algo me detuvo. No se parecía a nada que me hubiera encontrado, ni animal ni humano. Fuera lo que fuera, sabía que esas balas no lo matarían. «Harris», grité, pero no se movió. La criatura bajó hasta su cuerpo, extendiendo sus largas y huesudas manos. Uno de los otros guardabosques, una mujer llamada Olivia, me agarró del brazo. «Tenemos que salir de aquí, Luca». Le temblaba la voz, pero tenía razón. Con una última y escalofriante mirada a la criatura que se estaba dando un festín con el pobre Harris, me di la vuelta y eché a correr. Olivia seguía a mi lado, con la respiración agitada. Corrimos a ciegas entre los árboles, con los chillidos de las criaturas resonando a nuestras espaldas, maltrechos y aterrorizados. Describimos a la criatura, a los desaparecidos, el campamento, y nos recibieron con miradas escépticas y susurros en voz baja sobre el estrés y las alucinaciones. Nadie nos creyó. El informe oficial señalaba a Harris como víctima del ataque de un oso, aunque todo el mundo sabía que no quedaba nada para estar seguros. Los desaparecidos eran solo eso, desaparecidos en un lugar tan vasto e implacable como Yellowstone. Y la criatura, lo que vi con mis propios ojos, seguía siendo una sombra que acechaba al borde de las historias que se contaban alrededor de las hogueras. En la profunda quietud del parque, los guardas iban y venían, algunos lo bastante valientes como para susurrar que ellos también habían visto algo parecido, o que habían oído su escalofriante grito en una noche sin luna. Me quedé un año más, patrullando el bosque con una nueva cautela en mis pasos. Aquella criatura, fuera lo que fuera, me hizo darme cuenta de que Yellowstone no era solo hermoso, era impredecible y mortal. Fue un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no entendemos y nunca entenderemos. Los meses siguientes fueron un torbellino de noches sin dormir y patrullas llenas de una paranoia que me corroía. Intenté centrarme en el trabajo, recordándome a mí mismo que la mayoría de los días estaban llenos de paisajes impresionantes y pequeñas disputas entre campistas. Pero el miedo siempre estaba ahí, acechando en las sombras de los árboles. Empezaron a llamarme loco, susurros a mis espaldas, miradas de reojo de otros guardas. La narrativa oficial estaba firmemente establecida. Esas desapariciones fueron accidentes extraños. Harris era una víctima de la naturaleza y yo sufría un shock tardío. Me ofrecieron asesoramiento, tiempo libre, todas formas de forzarme sutilmente a salir. Estuve a punto de ceder, de hacer las maletas y volver a Montana, donde los bosques me resultaban familiares y seguros. Pero algo obstinado en mí se negó. Sabía lo que había visto, sabía que esa criatura era real. Las desapariciones no eran aleatorias, las muertes no eran aisladas. Estaba ahí fuera cazando, eliminando gente. Y yo no podía simplemente marcharme. En lugar de irme, empecé mi propia investigación. Peiné a través del viejo parque. Busqué entre los guardabosques retirados. Busqué a los guardabosques retirados, los que tenían ojos embrujados y tendencia a mirar a lo lejos mientras hablaban. Me llevó meses, pero surgió un patrón. Historias que se remontaban siglos atrás susurraban al margen de la historia. Tramperos que afirmaban haberse enfrentado a una bestia antinatural. Tribus nativas americanas describiendo un espíritu vengativo que acechaba la tierra. Y finalmente, un nombre, el Winkigo. Un espíritu de hambre y necesidad insaciable. Todo encajaba. Las desapariciones, la forma en que la criatura parecía darse un festín con sus víctimas,
dejando poco tras de sí. El Wendigo, según las historias, nunca fue completamente corpóreo. Eso explicaba por qué las balas lo atravesaban. La leyenda decía que se le podía hacer retroceder debilitado, si se conocía el ritual adecuado, pero advertía de un precio terrible. Con esa pizca de esperanza, un plan desesperado se formó en mi mente. No estaba seguro de creer del todo las viejas historias, pero no tenía otra cosa. La próxima vez que apareciera el Wendigo, estaría preparado. Los meses se alargaron con agonizante lentitud. Los ataques continuaban y su brutalidad aumentaba. El servicio de parques los silenció, atribuyéndolos a osos rebeldes o lobos territoriales. Me ponía enferma de furia, pero me callé, cumpliendo mi papel, esperando. Una noche de niebla, mi radio emitió el temido informe de más campistas desaparecidos y el escalofriante detalle de las salpicaduras de sangre encontradas cerca de su tienda abandonada. Sabía que había llegado mi hora. Me preparé en mi cabaña y dispuse los pocos objetos que había encontrado. Amuletos de plata con fama de alejar el mal, manojos de salvia y cedro de una reserva cercana y un viejo y maltrecho libro en el que se describía un oscuro ritual que recé fuera auténtico. Dejé una nota dirigida a Olivia, la única que me había mirado sin compasión. Era en parte instrucciones prácticas por si fracasaba, y en parte una disculpa, una explicación de por qué había elegido este camino. Luego me adentré en el bosque sola, guiada por una mezcla a partes iguales de miedo y determinación. La niebla se arremolinaba a mi alrededor, adhiriéndose húmedamente a los pinos, mientras me dirigía a un claro que parecía más antiguo que el resto del parque. Algo en aquel lugar me recorrió la espalda con un dedo frío, una sensación innata de que era allí donde el Wendigo haría su guarida. El ritual, tal y como lo describía el libro, era una súplica y una ofrenda, un sacrificio para apaciguar el hambre insaciable de la criatura y enviarla de vuelta a cualquier reino del que surgiera. La trampa, el sacrificio tenía que ser algo valioso. Me paré en aquel claro, rodeado de altísimos árboles envueltos en niebla, y me llevé la mano a la bolsa que llevaba al cinto. El medallón de plata contenía mi posesión más preciada, una foto descolorida de mi abuela sonriendo. Era la última conexión que tenía con mi hogar, un recordatorio de mi procedencia. Con mano temblorosa, deposité el medallón en el suelo. La siguiente parte del ritual consistía en cantar una serie de palabras en un idioma antiguo que apenas había conseguido descifrar. Mi voz temblaba al pronunciar las frases, y el sonido resonaba extrañamente en la niebla. Los cánticos se convirtieron en súplicas, y mi desesperación se reflejaba en cada sílaba. Supliqué por esta tierra, por el parque, por todos los que se habían llevado los destetados, y como último recurso, me ofrecí a mí misma. Se hizo el silencio, opresivo y pesado. Entonces, un sonido como el gemido de un árbol hendió el aire. El Wendigo emergió de la niebla, con sus ojos rojos y brillantes fijos en el medallón, y luego se levantó para mirarme fijamente. Me invadió una oleada de terror primitivo, pero me obligué a permanecer inmóvil mientras la criatura avanzaba sigilosamente. Se detuvo a un brazo de distancia, imponiéndose sobre mí. Su aliento era una ráfaga fétida contra mi piel. Lentamente extendió una mano larga y esquelética y cogió el medallón. Permaneció inmóvil durante un largo e insoportable instante. Mi desesperada esperanza se disparó y luego se hizo añicos. El Wendigo apretó el medallón con su puño huesudo. El metal se combó y se dobló con un chirrido repugnante. Después, la imagen, el marco, la cadena, todo se hizo polvo y desapareció como si nunca hubiera existido. La criatura rugió, no de rabia, sino con una escalofriante burla de triunfo. Se abalanzó sobre mí, y todo lo que pude hacer fue prepararme. Y entonces, nada. Abrí los ojos y vi a la criatura congelada a escasos centímetros de mi cara, con la boca abierta en aquel grito monstruoso, pero su forma ahora parpadeaba,
disolviéndose en volutas de niebla. Arañó débilmente el aire y con un último gemido de frustración se desplomó en un montón de cenizas. Caí al suelo, con todo el cuerpo tembloroso. ¿Había funcionado? ¿Había terminado? ¿O se trataba solo de un respiro temporal? No lo sabía, y la incertidumbre me carcomía incluso cuando me invadió una cansada oleada de alivio. Pasé el resto de la noche acurrucada en la base de un árbol. Cuando los primeros rayos del alba pintaron el cielo, volví dando tumbos a la estación de guardabosques, con aspecto desaliñado y atormentado. Olivia me encontró primero. Leyó mi nota, me miró a la cara y supo el resto. No puso en duda mi historia, no trató de ofrecer tópicos ni de descartarlo como un trauma. Se limitó a vendarme los rasguños y a servirme un café tan fuerte que probablemente podría pelar la pintura. Las secuelas son complicadas, las desapariciones cesaron. La criatura, el Wendigo, por lo que sé, ha desaparecido de verdad. Pero nadie cree mi historia. Soy el guardabosques loco, el que se quebró bajo la presión. Eso está bien. Yo sé la verdad. He hecho las paces con eso. La cicatriz en mi brazo donde la criatura me rozó es un recordatorio constante. Sigo patrullando Yellowstone. Ahora lo llevo en la sangre. El parque, el peligro, el delicado equilibrio entre la belleza y las bestias que acechan en las sombras. Se ha convertido en mi hogar, mi campo de batalla y mi propósito. Corría el año 1989. Trabajaba como peón en un rancho cerca de los Ozarks, en Missouri. Nombres. Everett creció en una reserva en las Dakotas, así que sé mi camino alrededor de los caballos y amplios espacios abiertos. Pero los Ozarks se sentían diferentes. Bosques espesos, hondonadas llenas de niebla, y esos susurros constantes de la vieja tradición montañesa. A la gente de por aquí no le gustaban mucho los forasteros. Y un nativo, bueno, eso me diferenciaba aún más. Comenzó con el ganado extraviado. Las encontraban a medio camino de las laderas, como si algo las hubiera asustado y las hubiera sacado de los pastos. Ninguna vaca en su sano juicio vagaría. Al principio culparon a los coyotes, aunque los cadáveres tenían marcas extrañas, surcos profundos, no como cualquier depredador que conocía. Entonces el perro del ranchero desapareció. Encontraron sus restos unos días más tarde, con el pelaje limpio todavía pegado a las ramas del bosque, como el rastro de un oso pardo. Y entonces, las historias se intensificaron. Susurros sobre avistamientos extraños en las crestas. Una forma oscura y corpulenta, moviéndose demasiado rápido para ser un oso. Los rancheros se pusieron nerviosos, negándose a salir solos cerca de la línea de árboles después del anochecer. El viejo ranchero frunció el ceño y les dijo que era un puma que había bajado de las cumbres más altas. Una noche, después de una partida de póker en el barracón, donde la tensión era más densa que el humo de los cigarrillos, me llamaron para hacer la guardia nocturna. Nadie más estaba dispuesto. El ranchero me dio su viejo rifle Winchester y gruñó: «No dispares a nada a menos que tengas un tiro limpio». Las primeras horas fueron tranquilas. La luz de la luna se filtraba entre las hojas. Los únicos sonidos eran los grillos y el ulular ocasional de un búho. Recorrí el perímetro de los campos, con el rifle pesado en las manos. El aburrimiento se mezclaba con una inquietud punzante. Esa sensación de que te observan desde las sombras. Entonces llegaron los ruidos, el chasquido de las ramas del bosque, crujidos en las hojas, cada vez más cerca. Me quedé inmóvil, con el rifle en alto, entrecerrando los ojos en la arboleda. Fue entonces cuando vi los ojos, dos brillantes orbes verdes a demasiada altura del suelo, reflejando la tenue luz de la luna. El corazón me latía en el pecho como si quisiera liberarse. La criatura salió de la oscuridad, más alta que un hombre, encorvada con músculos gruesos y acordonados bajo su piel marrón grisácea moteada. Sus garras eran más largas que mis dedos, y sus dientes. Jesús, los dientes.
una malvada hilera de púas amarillentas, una imagen de alguna pesadilla hecha carne. Gruñó, un rugido gutural que me erizó los pelos de la nuca. Disparé el rifle y el sonido resonó en la quietud. La criatura se sacudió, pero no cayó. Un rugido de ira brotó de su garganta mientras se abalanzaba. El tiempo parecía acabarse. Tanteé para cargar otra bala. Cuando la criatura cargó, se abalanzó sobre mí como una mancha de garras y dientes. Disparé una vez más por reflejo que por puntería. El dolor me desgarró el hombro y las garras me hicieron profundos cortes en el torso. Salí despedido hacia atrás y el mundo se me giró en espiral. Oí un aullido de dolor y luego el golpeteo de unos pasos que se adentraban en el bosque. La respiración se me agitó en los pulmones y una humedad caliente se extendió por mi pecho. Debí de perder el conocimiento, porque cuando volví en mí, una luz pálida se filtraba entre los árboles. La criatura había desaparecido. Tembloroso, conseguí ponerme en pie y retrocedí a trompicones hacia el rancho. Me dolía el hombro y la vista me daba vueltas, pero lo conseguí. El ranchero palideció al verme, y los hombres se reunieron a mi alrededor con una mezcla de curiosidad y miedo. No podía ocultar la camisa rota ni los cortes sangrientos. Conté mi historia, el ataque, los ojos brillantes, la criatura. Intercambiaron miradas silenciosas. «Es el aullador de Ozark», dijo uno por fin. Su voz era grave y estaba llena de temor. Resulta que la leyenda no era solo un cuento para asustar a los niños. Me contaron historias transmitidas de generación en generación de avistamientos en los bosques profundos. Gente desaparecida, ganado destrozado. No les gustaba hablar de ello, aquellos duros montañeses, pero había un miedo en sus ojos que reflejaba el mío. El ranchero me vendó y me dijo que descansara unos días. Mis heridas eran graves, pero no mortales. Entonces me miró con su rostro curtido y marcado por un propósito sombrío. «Lo has visto de cerca, sabes a lo que nos enfrentamos». Me ofreció la oportunidad de marcharme, de volver a la reserva y olvidarme del monstruo de las colinas. No había juicio en su voz, solo un entendimiento tácito de que algunas batallas no son tuyas. Durante un largo y angustioso instante me lo planteé, pero algo obstinado se encendió en mí. No se trataba solo del rancho o del ganado. Esta cosa, este aullador, era un depredador, puro y simple, y la idea de que acechara en las sombras, depredando la tierra y a su gente, me hizo un nudo en las tripas. «Me quedo», le dije. Se limitó a asentir. Pasé las siguientes semanas recuperándome y aprendiendo todo lo que podía sobre el aullador, sus hábitos rumoreados, sus debilidades. Aprendí a disparar con la otra mano para compensar mi hombro lesionado, aprendiendo el terreno para no caer en una trampa mortal. Cuando el ranchero vio que hablaba en serio, sacó una vieja escopeta y una caja de cartuchos. «Mantén esto cargado con perdigones», gruñó. «Podría darte una oportunidad de luchar». Una noche clara y fresca salí del rancho. Les dije. Iba a dar un paseo para despejarme. No era mentira, pero no toda la verdad. Llevaba el rifle y la escopeta colgados de los hombros y me adentraba en el bosque con pasos amortiguados por las hojas caídas. Y en algún lugar de mi mente, una parte de mí esperaba que la criatura me encontrara. La primera noche cayó con esa rápida certeza de las montañas. En un momento, crepúsculo. Al siguiente, una espesa oscuridad dispersa las estrellas. Me moví en silencio entre los árboles, guiado más por el instinto que por la vista. El bosque había cambiado desde mi primer encuentro. Cada chasquido, cada ramita, cada susurro de las hojas ponía mis nervios a flor de piel. No solo estaba cazando, también me estaban cazando a mí. Encontré un claro cerca de un arroyo. El espacio abierto me parecía peligroso y, sin embargo, era la mejor oportunidad que tenía de atrapar al aullador. Con la guardia baja, me acomodé contra la base de un roble cubierto de musgo, tratando de mezclarme en las sombras. El sudor resbalaba por mi espalda
bajo la camisa. Una mezcla de esfuerzo y el conocimiento escalofriante. Estaba poniendo un cebo. Tenía el rifle entre los brazos y la escopeta al alcance de la mano. El tiempo se ralentizó hasta convertirse en una agonía. Pasaron horas, o tal vez solo minutos. Era imposible saberlo en la quietud. Entonces lo oí, un suave sonido de acolchado, esta vez más cerca. El corazón me martilleaba contra las costillas y me obligué a respirar despacio e incluso a permanecer quieta como una piedra. Un movimiento en el borde del claro, una sombra enorme contra la luz de las estrellas. El aullador salió, su forma una silueta monstruosa. Se movía con una gracia depredadora, con los músculos ondulando bajo su piel curtida. Afiancé el rifle, apunté a uno de sus brillantes ojos verdes e intenté ignorar el temblor de mis manos. Apreté el gatillo. El disparo resonó como la explosión de un cañón. El aullador rugió de dolor, echándose hacia atrás, pero no cayó. Giró hacia mí, una mancha de oscuridad guiada por la rabia. Presa del pánico, busqué a tientas la escopeta. Bombeé alrededor de la recámara. Disparé de nuevo. Los perdigones se clavaron en su costado. Vaciló, pero siguió avanzando. Dejé caer el rifle. Me lancé hacia un lado mientras aquellas enormes garras rasgaban el árbol donde acababa de estar. La escopeta era inútil a corta distancia. Frenéticamente, rebusqué en mis bolsillos, los dedos escarbando en las suaves curvas de la piedra de río que había encontrado días antes. No era más que una roca, pero las viejas historias de mi reserva susurraban que las piedras tenían poder, una forma de luchar contra la oscuridad. El aullador estaba sobre mí. El dolor estalló en mi brazo cuando sus dientes me apretaron. Un repugnante crujido de huesos y sangre caliente me salpicó la cara. Con un grito, empujé la piedra hacia su ojo brillante. Impulsado por el instinto más que por cualquier plan, el aullador chilló un terrible sonido que resonó en las colinas. Su agarre en mi brazo se aflojó y caí hacia atrás, escabulléndome con las manos ensangrentadas. Se agitó y se tambaleó, cegado de un ojo. Un gemido se mezcló con sus gruñidos, y entonces hizo lo inesperado. Echó a correr, retrocediendo hacia los árboles a una velocidad que desafiaba sus heridas. Observé, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Una piedra. Mi abuelo se partiría de risa, me diría. Yo leía demasiadas novelas sobre héroes vaqueros, pero sabía lo que veía. Aquella criatura, fuera lo que fuera, no fue repelida por las armas ni por la fuerza, sino por un trozo de roca y mucha desesperación. Cojeando y arrastrando mi brazo destrozado, regresé al rancho. Los hombres salieron corriendo, despertados del sueño por los disparos, y sus caras reflejaron mi propia conmoción cuando vieron la sangre y el miembro destrozado. El ranchero me llevó dentro, me limpió las heridas y me curó el brazo lo mejor que pudo. Las secuelas son complicadas. Se corrió la voz. La gente de los pueblos cercanos murmuraba sobre un monstruo asesinado en las colinas, el ranchero forastero convertido en héroe. Recibí miradas, preguntas, sospechas, mezcladas con un respeto a regañadientes. No se volvió a ver al aullador. Quizá murió a causa de la herida. Tal vez se retiró más profundo, de vuelta a las montañas. Me gusta pensar que tal vez le enseñé una lección, que esta tierra, estas personas, no eran presa fácil. El ranchero me ofreció un trabajo permanente, un lugar donde quedarme, y una parte de mí se sintió tentada. Había encontrado una especie de pertenencia aquí, forjada en el peligro compartido. Pero algo en mí también estaba inquieto. Había vislumbrado la oscuridad que se esconde en los rincones del mundo, ese delgado velo entre lo que la gente tacha de cuentos chinos y la realidad de dientes afilados. Un día, con el brazo lo bastante curado para viajar, recogí mis pocas cosas, di las gracias al ranchero y a sus hombres, y cabalgué hacia el oeste. A partir de entonces, mi camino fue de rancho en rancho, trabajos extraños y avistamientos aún más extraños.
Oí rumores de otras criaturas acechando en otros rincones de estos Estados Unidos. Chupacabras en el sur, ganado sin sangre, susurros de cosas con demasiadas patas correteando por las arenas del desierto a la luz de la luna. A veces investigaba. A veces dejé ese trabajo a almas más valientes, quizá más estúpidas que yo. Nunca volví a los Ozarks, pero a veces, en noches tranquilas bajo cielos inmensos y extensos, pienso en aquel bosque, en el arroyo, en el claro, y me pregunto si el aullador de los Ozarks sigue ahí fuera, cojeando entre las sombras, con una piedra de río alojada inútilmente en una cuenca ocular vacía, y si también recuerda al ranchero nativo que se defendió, no con fuerza o astucia, sino con el tipo de resistencia obstinada que a menudo es tan poderosa como cualquier bala. Corría el año 1972 y yo ayudaba a mi hermano en su rancho cerca de los Ozarks, en Missouri. Soy Ota de la nación Cherokee, y aunque estaba lejos de la tierra de la reserva, nos mantuvimos unidos en las buenas y en las malas. A mi hermano Cagiones no le gustaba mucho la tradición, siempre persiguiendo la próxima gran novedad. Aunque a mí me gustaba mantener las cosas sencillas, resulta que a veces lo sencillo es lo que te salva el pellejo. Cagiones, con todos sus planes para hacerse rico rápidamente, se había metido de lleno con un promotor inmobiliario local, Curtis Webb. Este tipo Webb, traje elegante, sonrisa más elegante, estaba planeando limpiar una gran franja de las montañas Ozarks para un complejo turístico en expansión. El problema era que la tierra no era solo árboles y colinas, era viejo y guardaba un montón de historias, buenas y malas, anidadas en sus hondonadas Cajon, como si lo único que viera fuera el signo del dólar. Así que había cedido el rancho a Webb como garantía de un turbio préstamo, jugándose su derecho de nacimiento. Le supliqué, traté de hacerlo entrar en razón, pero la fiebre por la tierra lo dominaba. Entonces empezaron los accidentes. Un equipo de movimiento de tierras volcó sin motivo, y el operario apenas pudo salvar la vida. Más tarde, unos trabajadores salieron a inspeccionar una mañana y volvieron con los ojos muy abiertos y balbuceando, jurando que habían visto ojos rojos brillantes en el bosque y oído gruñidos que no pertenecían a ningún animal conocido. Webb lo achacó a un equipo defectuoso o a trabajadores que intentaban sabotear su proyecto, cualquier cosa menos lo que realmente acechaba por ahí. Un día estaba arreglando vallas cuando lo encontré. Una cierva muerta, desgarrada pero no comida. Sus ojos estaban abiertos de par en par, con un terror que persistía incluso en la muerte alrededor del cadáver. El suelo estaba removido y había huellas que no reconocí, grandes y con garras largas y antinaturales. Algo malo se agitaba ahí fuera, algún espíritu enfadado por la profanación de su hogar. Sabía que Webb no atendería a razones, no cuando había beneficios de por medio, así que guardé silencio. Mejor conocer a tu enemigo antes de enfrentarte a él. Unas noches más tarde volví a ver las huellas, esta vez en dirección al viejo granero. Se me revolvió el estómago. Cagiones era terco como una mula. Insistía en dormir allí para proteger su inversión. Cogí mi rifle de caza, con las viejas enseñanzas de mi abuelo retumbando en mi sangre. La noche era tranquila, el tipo de silencio que te hace sentir punzadas en la nuca. El granero se alzaba al frente, proyectando sombras largas y ominosas. La luz de la luna pintaba el claro en tonos plateados y negros. Me acerqué con cautela, con el rifle en alto y los sentidos alerta. Y entonces lo oí. Un gruñido bajo y retumbante que me hizo vibrar el pecho y el roce de las garras contra la madera. Cagiones estaba en apuros. Atravesé la puerta del granero. El ruido resonó en el repentino silencio. La escena que me recibió me heló la sangre en las venas. Cagiones estaba inmovilizado contra la pared por un monstruo. Tenía forma de lobo, pero era más grande, más alto que cualquier criatura natural. Su pelaje era negro como la brea, y sus ojos brillaban con el mismo malévolo resplandor rojo que había descrito el obrero.
Había inteligencia en esos ojos, una crueldad fría y calculadora. Con un gruñido desgarrador, se abalanzó de nuevo sobre los cañones, pero yo fui más rápido. Disparé el rifle, el sonido ensordecedor en el espacio cerrado. La criatura se estremeció y un aullido de rabia resonó en las paredes del granero. Se abalanzó sobre mí, una mancha de garras y colmillos. Disparé una y otra vez, haciéndola retroceder paso a paso, pero las balas no parecían inmutarla. El corazón me martilleaba las costillas. ¿Qué demonios era esa cosa? Entonces lo vi. Suspiró, manchado de sangre. Mi primer disparo había dado en el blanco. Cierto, no era invulnerable, solo más resistente que cualquier cosa natural. Cayones, bendito sea el testarudo, no se quedó de brazos cruzados. Había cogido una horca. Conocía muy bien ese brillo desesperado en sus ojos. Apunté de nuevo, estabilicé mi respiración. Un disparo, una oportunidad. El rifle rugió, la criatura se sacudió, gruñó y se abalanzó hacia la puerta abierta del granero. Desapareció en la noche, dejando solo el eco de sus aullidos monstruosos y el hedor acre de algo asqueroso y viejo. Cagiones se desplomó en el suelo, agarrándose una herida sangrante en el brazo. Teníamos suerte de estar vivos. Le vendé lo mejor que pude, y la urgencia de la situación acabó con el shock. Mi hermano, que antes despreciaba mis advertencias, me miró con un nuevo respeto. Tenías razón, graznó, sobre la tierra, sobre que había algo ahí fuera. Seguía pálido y tenía una capa de sudor en la frente, pero sus ojos tenían una chispa que yo no había visto en mucho tiempo. Claro que sí, le dije, pero no había ningún «te lo dije» en mi voz. Esto era más grande que la rivalidad entre hermanos. Ahora teníamos que advertir a Webb, detener el proyecto de desarrollo, antes de que enfureciera a esto, fuera lo que fuera. Además, a la mañana siguiente encontramos a Webb inspeccionando la zona, con cara de suficiencia y satisfacción. Cuando Cajones intentó explicar lo del ataque, la criatura Webb se rió. Nos llamó tontos. Amenazó con demandarnos por incumplimiento de contrato. ¿Quiere un monstruo, señor? Levanté el rifle, no apuntándole a él, sino a la espesa arboleda. I'll show you a monster. Disparé un tiro hacia el bosque. El sonido hizo estallar la quietud matinal, y luego silencio de nuevo, expectante y mortal. Durante un largo y tenso momento, no ocurrió nada. Webb se burló. Abrió la boca para sin duda soltar más tonterías condescendientes. Y entonces algo enorme irrumpió de entre la maleza. Era la misma criatura del granero, enfurecida, con la sed de sangre brillando en sus ojos. Los trabajadores se dispersaron, gritando, pero Webb se quedó inmóvil. Su arrogancia habitual desapareció. El terror se reflejó en sus facciones. La criatura, rápida como un tren bala, cubrió la distancia entre el bosque y Webb en cuestión de segundos. Hubo un movimiento borroso, un crujido nauseabundo, y luego Webb desapareció, tragado por aquellas monstruosas mandíbulas, con la sangre pintando el suelo donde había estado. Aquella muerte bastó para doblegar a los hombres. Abandonaron su equipo y huyeron, con sus gritos resonando entre los árboles. Cayones y yo nos quedamos allí, asqueados, pero sabiendo en el fondo que el destino de Webb estaba en su propia cabeza. Nacida de su arrogancia y codicia, esta cosa, este guardián de la tierra, solo había defendido su hogar. El caos duró poco. La criatura no persiguió a los trabajadores que huían. En su lugar, dirigió su ardiente mirada directamente hacia mí. No había duda de la inteligencia de sus ojos. Habíamos llegado a un entendimiento primitivo. Éramos adversarios, sí, pero también había un respeto a regañadientes. La había herido, un testimonio tanto de mi habilidad como del hecho de que podía ser herida. La criatura se paseaba de un lado a otro, observándonos como si midiera sus opciones. Y entonces, casi con pereza, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles,
fundiéndose en las sombras como si nunca hubiera existido. El repentino silencio era una fuerza física que nos empujaba. ¿Y ahora qué?, susurró Cayones, con voz temblorosa. Parecía más pequeño. Toda la fanfarronería de antes se le había ido. ¿Y ahora qué? No podíamos quedarnos. Este rancho, la tierra misma, ya no era nuestra. Pertenecía a la criatura. El Octena, un antiguo nombre cheroquí para una serpiente monstruosa, surgió en mi memoria de la infancia, historias contadas alrededor del fuego. Encajaba con lo que había visto, aunque esas leyendas nunca hablaran de algo tan despiadado. ¿Pero qué podíamos hacer? Luchar. La criatura había mostrado su poder. Quedarse era una sentencia de muerte. Sin embargo, irse se sentía como abandonar un antiguo pacto, una traición a la propia tierra. Las secuelas no fueron limpias, no como en un libro de cuentos. Oficialmente, Webb fue declarado desaparecido, supuestamente víctima del ataque de algún animal. Los planes de desarrollo fueron desechados, las colas de los trabajadores demasiado extravagantes, el cadáver único demasiado pocas pruebas para que las autoridades justificaran una investigación más a fondo. Nunca hablamos de lo que realmente ocurrió, ni entre nosotros ni a los pocos que hicieron preguntas. Algunos secretos es mejor mantenerlos enterrados. Abandonamos los Ozarks. Cagiones, sacudido hasta la médula, se convirtió en defensor de causas medioambientales, su codicia sustituida por una ferviente necesidad de proteger lo que permanecía intacto. En cuanto a mí, volví a la reserva, a las viejas costumbres. El incidente había despertado algo dentro de mí que no podía borrar. El recuerdo del Yuctena, sus ojos rojos, el hedor a sangre y podredumbre que se aferraba a él. Pero podía intentar comprenderlo. Busqué a los ancianos de la tribu, esos arrugados depositarios del conocimiento que se desvanece. No escucharon mi historia con incredulidad, sino con un sobrio reconocimiento que se hizo eco del mío. Durante los años que siguieron, no me entrené como cazador esta vez, sino como negociador, supongo, un puente entre el mundo humano y las fuerzas invisibles que aún permanecían en los bordes. Era un camino extraño, ni totalmente guerrero, ni totalmente chamán. A lo largo de los años hubo rumores sobre los Uktena, avistamientos de excursionistas que se alejaban demasiado de los senderos marcados. Ganado muerto misteriosamente. Su territorio, al parecer, permanecía confinado a los alrededores del viejo rancho. Nunca supe si fue por elección o por limitación. Algunas fronteras, una vez trazadas con sangre, es mejor no alterarlas. No me arrepiento de lo que pasó. Por horrible que fuera, el incidente sacó a mi hermano del borde, le salvó del tipo de enfermedad espiritual codiciosa que encarnaban los Suktena. Y lo que es más importante, me obligó a enfrentarme a verdades que la mayoría decide ignorar. La existencia de los viejos poderes que aún acechan en los rincones olvidados de nuestro mundo. No siempre son malévolos, no inherentemente, pero son poderosos e impredecibles. Como un incendio forestal, tienen su lugar en el orden natural, aterrador pero necesario para el equilibrio. Cuanto mayor me hago, menos veo mi papel como luchador contra las cosas que hacen ruido por la noche. A veces la comprensión, o al menos una tregua cautelosa, es lo mejor que podemos esperar. La Tierra es vieja y encierra misterios que los humanos nunca llegaremos a comprender del todo. Aprender a coexistir con ellos, aunque sea a duras penas, puede ser nuestra única oportunidad de sobrevivir. Corría el año 1995 y yo trabajaba como peón de rancho en una remota zona de Wyoming. Llámame Jonas, Yellowbird o Glala Lakota de sangre. Mis días eran largos y duros, pero encontraba una extraña forma de satisfacción entre las praderas vacías y las colinas ondulantes. Era pacífico de una manera que la vida en la ciudad nunca podría ser. El tipo de paz que te cala hasta los huesos. Aún así, después de 6 meses allí,
Algunos días se alargaban más que las interminables vallas de Wyoming aquel agosto sofocante. Las cosas empezaron a ser extrañas en el rancho. Lo de siempre, lo juraba. Herramientas que desaparecían, equipos extraviados, cercas de ganado cortadas. El viejo Carter, el dueño del rancho, lo achacaba a manos perezosas y trabajo descuidado, despotricando de su personal. Sin embargo, yo no estaba tan seguro. Era demasiado limpio para un error humano, demasiado calculado de alguna manera. Una noche algo me despertó. Ningún sonido. Solo esa sensación visceral de que algo andaba mal. Miré por la ventana de mi pequeña caravana a la noche iluminada por la luna. Una sensación espeluznante me invadió como un escalofrío. Fuera lo que fuera, estaba ahí fuera. Mi perra Sadie, un gran chucho que recogí de la calle, yacía a mis pies, normalmente alerta como un halcón. Gemía suavemente mientras dormía. Algo la estaba asustando. Fue entonces cuando lo vi. Mi caravana estaba en una pequeña elevación con vistas a un gran corral a unos 50 metros de distancia. A la luz de la luna, pude distinguir una figura acurrucada en el interior del corral. El corazón me latía con fuerza. Parecía humano, pero las proporciones no eran las correctas. Sus altas extremidades, como ramas nudosas, se inclinaban hacia el suelo. Me apresuré a coger mi viejo rifle Winchester. No soy un gran tirador, pero desde luego no iba a salir desarmado. Me acerqué sigilosamente a la ventana, con el rifle en alto. A medida que me acercaba, el hedor me golpeó. Un olor rancio y putrefacto que me dio ganas de vomitar. La cosa estaba desgarrando algo. Una de las pantorrillas de Carter, demasiado lejos ahora para siquiera gritar. Estaba encorvada sobre ella, desgarrando y royendo. Sus largas y nervudas extremidades se movían a una velocidad espasmódica y antinatural. Sentí una oleada de miedo y repulsión. Entonces la criatura giró la cabeza y sus ojos brillaron como ascuas frías en la oscuridad. Se clavaron en los míos. No soy de los que se desmayan, pero esta cosa... Había algo profundamente, aterradoramente mal en ella. Era como mirar a la cara de algo que no debería existir. Un depredador primitivo, más antiguo que la humanidad. Mi dedo apretó el gatillo. Apunté, contuve la respiración y apreté. El disparo resonó en la noche, rompiendo el silencio. La criatura retrocedió y emitió un siseo gutural, un sonido que me erizó la piel. Esperaba que corriera, que huyera. Lo que no esperaba era su reacción. Sus ojos se encendieron, llenos de rabia, y cargó. Se movía como nunca había visto. Cubrió el suelo en unas cuantas zancadas inhumanas. Se abalanzó sobre la valla del corral y rompió la madera y el metal como si fueran de papel. Se me heló la sangre. Tanteé, disparando otro tiro, desesperado por mantenerlo alejado. Entonces oí a Sadie. Había salido del remolque y corría hacia el corral, ladrando y gruñendo con una furia demencial. Era una mezcla de una docena de razas, todo instinto y lealtad. Aquel chucho sarnoso era el perro más valiente que he conocido. La criatura se detuvo, mirando a Sadie, calculadora. Sadie fue a por sus patas, chasqueando y desgarrando su carne. Le dio un zarpazo que la hizo volar. Pero me dio un momento precioso. Volví al interior dando un portazo, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Unos minutos después, oí la camioneta de Carter estacionarse frente al remolque. Le había llamado por radio, con una voz apenas por encima de un susurro. Después de que Sadie saliera corriendo tras la criatura, el viejo salió disparando, con la escopeta apuntando al caballero, gritando como un loco. Asomé la cabeza y encontré a Carter y a Sadie mirando fijamente en la oscuridad. La valla del corral colgaba hecha jirones, pero la criatura había desaparecido. ¿Qué demonios ha pasado? La voz de Carter, habitualmente estruendosa, se apagó y fue sustituida por una especie de silencio atónito. Miró desde el corral en ruinas a Sadie, que sangraba por varios cortes pero por lo demás parecía estar bien, y luego volvió a mirarme a mí. «Tenemos que hablar, chico».
Su voz era grave, lúgubre. Resulta que Carter no era solo un ganadero después de todo. Formaba parte de una antigua red, gente que protegía la tierra de cosas que el resto del mundo no creería, como él decía. Aquella noche me contó historias sobre criaturas, seres sombríos que acechaban en el desierto y se cebaban con los que se alejaban demasiado del rebaño. Había estado cazando cosas así toda su vida, en silencio, bajo el radar. En cuanto a aquella noche, juró que tenía una idea de lo que era aquella criatura, pero no quiso decir ni una palabra más. En las semanas siguientes, las cosas cambiaron en el rancho. Carter y yo arreglamos esas cercas doblemente fuertes, patrullamos la tierra y mantuvimos a Sadie cerca. A altas horas de la noche, cuando el resto de los peones dormían, Carter me contaba retazos sobre cómo llamaba su familia a los que andaban torcidos. Aprendí que tenían otros nombres, nombres susurrados en voz baja por las tribus de todo Wendigo, caminantes de la piel. Había más nombres de los que podía recordar. Dejé el rancho unos meses después. El cambio en el aire era demasiado fuerte. Incluso ahora, todos estos años después, sigo pensando en aquella noche. La visión de aquella criatura acurrucada sobre aquel ternero, sus ojos pálidos y hambrientos. Dicen que la tierra recuerda que los lugares guardan los ecos del pasado. El rancho parecía recordar algo maligno. Puede que no tenga todas las respuestas, pero Carter me enseñó una cosa con seguridad. Hay un montón de sombras ahí fuera en esos lugares salvajes, algunas más profundas y peligrosas que otras.